obediencia. Oiga esto, ¿no? Si no fue bien instruido. Y por eso le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, que usted pueda venir a la iglesia, si usted quiere, es el vientre, es el huerto donde Dios lo quiere meter, pero quiere una obediencia. Primero de niño, después de joven y de adulto. Comportarse como hombre. ¿Ha visto usted que hay padres que dicen, comportate como hombre? Le dicen a su hijo, pero si es un niño, habría que llamarle la atención a ese padre, ¿va? Pero el que ya fue alimentado con algo no adulterado, con ejemplo y acción, se tiene que comportar como un hombre. Tiene que madurar. ¿Está conmigo? Bueno, vea lo que dice la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron, ¿qué dice? Los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué? Hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran, ¿qué? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Miren qué hicieron estos. ¿Qué tipo de hombre quieren que eran? ¿Obedientes o desobedientes? Desobedientes. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a multiplicarse. ¿Y será que en la tierra hay muchos hombres? Sí, hablándose físicamente, sí. Pero espiritualmente hay pocos hombres. Porque han sido mal instruidos, hombres de Dios. Porque el hombre obediente es el hombre de Dios. El hombre desobediente son estos. ¿Está conmigo? Entonces tenemos problemas, porque entonces por eso es que los hogares muchas veces tienen problemas, porque a veces hay que portarse como hombre. ¿Sabe qué le digo Pablo a Timoteo? Era un hijo, Timoteo era un hijo. ¿Está conmigo? Era un hijo. Y le dice, mi hijo Timoteo. Era un apóstol enseñándole a otro apóstol pequeño. Y le dijo, sufre penalidad. ¿Qué le dijo? Compórtate como hombre. Pero ya le había enseñado. Pablo lo había alimentado, aún físicamente, usted lo puede estudiar, a Timoteo. Le había convidado a este esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, porque Pablo fue convertido a ser un hombre de Dios. Entonces, hermano, tenemos un problema. Por eso es que en los hogares y en las familias, el hombre viene y padece algo por cubrir a la esposa. Bravo, ay, que fuera chichis, ¿verdad? Enojado, molesto, porque tiene que cubrir. No puede ser. ¿Cuánto le dan gasto a su esposa? Y son generosos. ¿Tengas pena? Es lo que necesitas. Eso es comportarse como hombre, pero hay alguien que tiene que enseñarle. Y entonces también los ministros tienen que comportarse como hombres. Pero si no fueron enseñados, no fueron cubiertos, entonces necesitamos hacer una restauración de un hombre físico a un niño espiritual. Le estoy poniendo los dos puntos al mismo tiempo. ¿Cuáles son las etapas? Niño, joven y adulto. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos acá. ¿Qué le nacieron a los hombres? Les nacieron hijas. ¿Ah? Hijas. Ese término hijas, acompáñenme a leerlo, ahí se lo pongo en la proyección de la pantalla que tengo atrás, y dice, femenino, amplio sentido con otros términos, relación, aldea, ciudad, doncella, hija, morador, muchacho. ¿Cómo dice? Muchacho, no es hija. ¿Quiere que le explique? En el punto dice que lo estoy enseñando. Yo soy apóstol y tengo una hija ahí, una iglesia ahí, y no sabe ni cómo se llama ni siquiera el pastor que está cubriendo. ¿Cree usted que es hija? Porque dice muchacho. ¿Ah? Mujer, niña, o sea, le amplía. Y le estoy hablando de iglesia ahorita, ¿sabe por qué? Porque las iglesias están formadas por familias. ¿Está conmigo? Las iglesias están conformadas por familias, por eso necesitamos restaurar el matrimonio, las familias. Y necesitamos enseñarle al que tiene que nacer de nuevo. Porque hay algunos, no sé si acá, que no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, a la hora de dar gastos, no.
Mira, fíjate que hay que pagar eso. No se están convocando. Entonces puede ser que necesiten servir. Entonces, ¿para qué se metieron a... No es cierto, no es cierto. Hermano, ¿está conmigo? Entonces le estoy hablando de un punto apostólico. Porque no puede haber gobierno. Por la historia estaba hablando de Pablo. No puede haber gobierno en iglesias, que es un apóstol que cubre iglesias, si ni siquiera su casa pudo proveer. ¿Sí me entienden? Entonces aquí viene el principio de proveer. Un hijo primero es pequeño, recibe, crece con lo que le están dando y un día dice, ok. ¿Usted cree que Timoteo honraba a Pablo? Lo honraba porque era obediente. Era un hombre obediente. Sufre penalidad, dijo, aguántese. Pero ya le había enseñado porque Pablo sabía aguantarse. ¿Cuántos padres han sido responsables? No me conteste. Se guarda eso en su corazón y que han sabido aguantarse. Porque hay padres que han hecho bien las cosas y los juzgan mal. ¿Quieren que le pongan ejemplo? Abraham. ¿Fue responsable Abraham? Fue responsable. Fue hombre Abraham. Fue un hombre de Dios. Y aquí es donde quiero hablarle de algo, de un principio. Porque el hombre cumplió un principio que se llama bien. Acompáñenme. Hebreos capítulo 7. Y aquí tenemos un problema, porque en la cristiandad, cuando les hablan del diezmo y la ofrenda, dicen, no, a un niño no me le hable de ofrenda ni de diezmos. Le vamos a empezar a instruir, pero nada se exige a un niño. ¿Está conmigo? Un niño no está para eso. Un niño está para recibir instrucción, para recibir cariño, amor. ¿Está conmigo? Para recibir su leche, su palabra de Dios no adulterada. Entonces va creciendo y va siendo enseñado por el Padre. Miren lo que hizo Abraham. ¿Era el padre Abraham? Sí. ¿Era padre Abraham? Literal y espiritual. Veamos. Hebreos capítulo 7. Yo agarro mi Biblia en papel. No estaba funcionando esto, disculpe, ¿no? Hebreos capítulo 7, acompáñenme. Y le voy a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Estamos hablando del ¿qué? ¿Del qué, hermano? La obediencia del hombre. Entonces ya le puso un punto de vista de muchos hombres que tienen hijas, ¿sí? Se empiezan a multiplicar hombres, pero son hombres carnales, no son espirituales. Por eso a nuestros hijos hay que enseñarles y traerles a enseñarles de pequeño la instrucción. Instruye a niños su camino y aun cuando usted es viejo, no se le va a olvidar. No dice cuando se convierte en hombre, porque tiene que convertirse en hombre. ¿Es un hombre de Dios o un hombre del mundo? Porque hay dos tipos de hombre. Muy bien, ahora vamos a hablar de sacerdocio de alguien que aprendió a ser hombre. ¿Quién fue? Abraham. Abraham fue un hombre de Dios. ¿Está conmigo? Abraham fue un hombre de Dios. Dice la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, aquí quiero que usted me ponga mucha atención para no se me va a perder. Los que ya saben Biblia, en un momento si hay una pregunta le explican a qué empieza. Ahí vamos a irnos un poco más avanzado. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la ruta de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham, que dio todos los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, y esto es rey de paz. Y miren lo que dice aquí, sin padre. ¿Cómo era este Melquisedec? Sin madre. Y ahí te lo explico. Sin madre. ¿Lo está leyendo conmigo? Sin genealogía. Que ni tenía principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien. Ahora le explico. Pónganme atención para que no se me vaya a perder. ¿Cuánto le están enseñando a sus hijos pequeños a diezmar? Los que están acá y han crecido, que les hemos dado un ejemplo y que tienen que seguir esa instrucción porque ya se quieren comportar como hombres, ya no como aquellos niños. Ay, pastor, ya empezó a pedir bien. Nunca le he pedido bien.
solo le he enseñado, solo le he instruido. Tiene que nacer si usted crece. Y si usted nunca crece, usted nunca va a reconocer la autoridad, nunca va a honrar al Padre del cielo, porque usted se lo da a hombre mental, pero yo soy un administrador, como lo fue Abraham. Ahora, si yo no me comporto como Abraham, yo tampoco estoy comportándome como un hombre obediente, pero tampoco mis hijos se van a comportar así. Entonces, ahora bien, ¿por qué le digo esto? ¿El diezmo es ley o es gracia? ¿Y gracia qué es? Por amor. Gracia es porque entendí. No es que no cumpla la ley. ¿Jesús cumplió con el diezmo? Sí, cumplió toda la ley. Y el diezmo se convirtió en ley. En Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante, se convirtió en ley, ya era ley. Ahí, hermano, los levitas, el que no diezmaba, casi que lo expulsaban. La ley. Pero le explico, ponga cuidado. Qué lindo cuando hay un hijo que empieza de pequeño a ser obediente, es joven, y cuando llega a ser grandote, sigue siendo obediente. Así fue Abraham. Así fue Isaac y fue Jacob. 3 generaciones obedientes a Dios. Que un ratito se desviaron y los devolvieron. Ahora, ¿por qué le digo esto? Abraham fue antes que la ley. Entonces Abraham diezmó por amor, no por ley. Ahora, ¿qué sacerdocio recibió Abraham? ¿Levítico o de Melquisedec? Fue el de Melquisedec, no el levítico. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando nosotros queremos realmente entender la palabra de Dios, vamos a estar bajo el sacerdocio de Cristo, porque Cristo es la figura que en el tiempo de Abraham era Melquisedec, para que usted lo sepa. Entonces no estamos bajo Cristo, bajo la gracia. Entonces Abraham no fue impuesto a él como ley, él lo hizo por amor, porque mucho pueblo por eso es que se equivoca. Porque nunca venga un ministro también a enseñarle, nunca venga un padre de familia reconocer autoridad, y así es como se reconoce autoridad. Traer los diezmos a la porría de alimento, ¿qué? En mi casa. Él me mira feo, ¿va? Mira, aquí dice la ley, es la ley. Por eso le estoy explicando. ¿Está conmigo? La ley, usted ya no está bajo la ley. Pero, ¿qué hizo Abraham? ¿No le enseñó a Isaac a llevar la ley? ¿Le enseñó a Isaac a llevar la ley? Le enseñó. ¿Qué es la ley? Sacrificio, trabajo y llevar ofrenda. ¿Y quién cree que era la ofrenda? Isaac. Isaac sabía porque no llevaba nada. Isaac iba así, mire hermano. Disculpe que le parafraseé. Y él sabía que él era el sacrificio. Isaac no sabía. Porque Isaac es una sombra, una figura de Cristo. Cristo sabía dónde iba. Y en un momento le dijo, Cristo, le dijo al Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Ya le tocaba ser hombre a él. Porque él sea hijo de hombre, le llaman libro de Juan. ¿Sí está conmigo? Entonces ahora venga conmigo a la ley, pero no estamos bajo la ley. Amén. Amén. Malaquías, capítulo 3 y verso 10. Ya voy a terminar, no se preocupe, me falta media hora según el reloj. 3:10. Empecemos por el 7, ¿le parece? Para que podamos entender bien lo que le estoy diciendo. Por eso quiero que le pongan atención para que no se me pierda. Dice la Biblia, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. Era ley. Ahí era ley. ¿Sí? Ahí era ley. Y no las guardáis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor Dios se había apartado de Israel porque ellos no querían seguir la ley. Y la ley nos beneficia. Ay, no, hermano, y yo no estoy bajo la ley. Bien, si la ley trae orden. La ley trae orden, pero la ley porque el hombre ya entiende. Dígale al niño que agarre el carro y que no se pase el rojo, le va a ser difícil. Pero dígale un mayor, un hermano, los que veo ahorita con mis ojitos aquí, chinitos, no del sueño, todavía calculo que puedo estar un poco más de tiempo. Hermanos, si yo les digo manejen, tiene que haber licencia. Usted
sabe qué significa el rojo. El amarillo no es para correr, el amarillo es para espacio, para prevención, y el verde es para que usted pueda proseguir. Entonces hay una ley, la ley no se ayuda, es una ley. Y la ley dice, yo no estoy bajo la ley. No, es porque usted tiene que, vuelvo a repetir, niño, joven y cuando ya está adulto, ahora sí le damos autoridad para que maneje. Pero si no reconoce autoridad en la instrucción, usted no puede tener autoridad. ¿Está conmigo? Porque todavía no tiene esa capacidad. Y hay personas que vienen, pusieron a aquel, ay, y no reconoce autoridad y se pone a discutir. Entonces, la ley es buena de su corazón. La ley es buena, pero para el que llega a ser hombre, y lo entiende, un hombre de Dios. Para el que llega a ser un hombre de Dios. ¿Queremos hombres de Dios en casas, en lugares? Queremos que cuando nuestros hijos lleguen a ser hombres, nuestros hijos puedan sostener una familia y la tengan bien bonita y todo, y que el hombre nos dé como padre, como madre. ¿Queremos eso? Aprendamos la escritura. Entonces, mire, la ley lo que ha sido. Que dura la ley. Y la ley es dura, algunos por eso van a parar detenidos. Porque no saben conducir y chocan a otros. ¿A qué tremendo va? Y así es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Hay quienes son ministros y no saben manejar. Que uno es niño, que otro es joven, que otros adultos. ¿Está conmigo? Y eso llega a afectar a las familias y les hace daño. Porque muchos de nosotros nos adelantaron la edad, nos pusieron a trabajar cuando todavía éramos niños. Nos dañaron el alma. Y en la iglesia nos van a hacer lo mismo, nos siguen dañando el alma. Tenemos que sanar, tenemos que restaurar. Ese es el trabajo del evangelio. Entonces, ahora bien, nos vamos a la ley. ¿En qué nos devolvemos? Porque el Señor le dice, y no me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijiste, ¿en qué nos devolvemos? A los sacerdotes les estamos hablando, a los padres. Porque si un padre no entiende la ley de Dios, que todo lo que el hombre siembra, a la tasa se hicieron. Entonces, ¿qué puede esperar de un hijo? Y si un hijo es rebelde y es malo, como Caín, sabrá Dios qué va a pasar con él. Pero si un hijo es bueno, ¿sabe usted que Abel ofreció ofrenda al Señor? Bueno, otra figura de Cristo. Y lo mata. Entonces, hay gente que tiene que morir a ser niño, a ser joven, mientras es ministrado por algo verdadero, para que entonces hagan hombres de Dios, ministrando hogares y ministrando la iglesia. ¿Está conmigo? Eso es lo que necesitamos. Entonces, mire, viene el Señor y le dice a los sacerdotes que en teoría ya eran hombres, que ya estaban en sacerdocio, hermano, ya habían sido instruidos, y mire lo que hace. Entonces le dice el Señor: Padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijeron? ¿Dijiste? ¿En qué debemos volver? ¿Y qué hemos desobedecido, pues? A veces los hijos son así en la casa. Mi hijo, yo no debo así. Pero el señor papá le dice el hijo, no se acuerda. No se acuerda. Y hay cosas que los hijos han hecho bien. Pero hay más de algo que no hicieron bien. Y no se acuerda. ¿Qué te desobedecí? Y así dijeron los sacerdotes, los que ya eran grandotes y tenían la ley de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Usted cree que se le escapa algo al Señor de todo lo que hacemos? Nuestros hijos a veces no la pueden jugar, man. Pero a Dios no se le va nada. Entonces, hijos, si hay hijos aquí, yo soy hijo. Al Señor no se le va a ir nada que yo le haga todavía a mi padre, que todavía vivo. Tratemos la manera de honrar a Dios, honrando a nuestros padres y madres, para que nuestros días sean largos, pero también para que la bendición crezcamos en esa madurez. Ahora sí, vamos acá. Entonces Dios le dijo, Dios Padre dijo: ¿robará los hombres? Pues vosotros habéis robado. Y dijiste: ¿en qué hemos de robado? Esos eran hombres, sacerdotes, pero que realmente no estaban entendiendo. Les habían dado instrucción. ¿Se cree que para que un sacerdote en Israel no fuera a llegar a ser sacerdote, no tenía que haber pasado por una instrucción? A ver, le digo aquí a la niña más pequeña:
problema. Muchos quieren saltarse el orden de la ley. Ahora bien, nos vamos acá. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué le dice? En vuestros tiempos y ofrendas. Mal, ahí estaba bien enojado el Padre, Dios. Y los maldice, hermano. Esa era la ley. Diga usted, eso ya no es para mí. No tenemos por qué ver enojado a Dios. Lo enojaron. Pero con Abraham no se enojó. Con Abraham digo, mi amigo Abraham. ¿Por qué cree? Porque Abraham, él reconoció que todo lo que había recibido era de Dios y que él le iba a levantar un altar, y cuando apareció el sacerdote, aquí está aquel. Sencillo. Pero como hay muchos sacerdotes que, como hoy en día no están cumpliendo de recibir y de dar, porque el sacerdote siempre tiene que ofrecer sacrificio y darle al pueblo también lo que necesita. Porque aquí lo dice, miren lo que dice: traer los diezmos a los pobres, verso 10, y hay alimento en mi casa. O sea que el sacerdote había dejado de comportarse como hombre porque no era espiritual. Porque el sacerdote que es espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Proveer para qué? Para la casa. Entonces el sacerdote, porque ya es hombre. ¿Está conmigo? Eso sí no ha cambiado. Lo que cambió fue el sacerdocio. Un tiempo fue ley para que el hombre entendiera. Pero no tiene que ser ley para el que crece saludablemente. Entonces le voy a decir algo. Padres, madres, ¿hay aquí? Enseñan a sus hijos. Mire, yo me gocé. Y usted piense lo que usted sienta. Usted libertad fue abajo. Me gocé. Un día de un sobre. Ya hace un tiempo. Y he visto algunas veces. Tierno de un niño, hermano. Digo, pero qué padres. A toda madre del rey. ¿Y qué madre? Bien padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le están dando un principio, porque Abraham fue enriquecido por Dios. ¿Por quién fue enriquecido? Dios. Enséñale eso a sus hijos. Él mandó, ¿y dónde se fue Melquisedec? ¿Y qué haría con lo que le di? No se puso así. No se puso así. Él le entregó y Dios lo enriqueció. Y por eso cuando yo vi eso, dijo, qué bien esos padres le están enseñando, instruyendo a sus hijos. 10 centavos había en el sobre blanco. ¿Cuánto vale un sobre blanco, hermanos? 25 centavos. Vale más el sobre que el... Pero qué lindo ver eso. ¿Está conmigo? ¡Qué lindo! Usted ve a uno de sus hijos que quería honrarlo el día de su cumpleaños, el día del padre. Dicen, no, para favor, es su cumpleaños. Que es como Dios manda, ¿no? Lo demás, pues a veces es propaganda para ver cómo nos meten la mano en la bolsa. Pero el día de su cumpleaños usted llega temprano, papito, mira, te traigo una flor. Si eso tiene el niño. Pero el joven, ¿qué le va a traer? El joven ya se fija. Le va a traer. Y el adulto, no diga, no, el adulto ya piensa en la necesidad de la casa. Entonces aquí pasa algo. El sacerdote tiene que enseñar primero y alimentar al pueblo. Porque Abraham dice, volviendo, si quiere regresamos al capítulo 7 de Hebreos, dice que le dio pan y vino. Abraham dio primero. No, dio primero el sacerdote. Le dio pan y vino a Abraham. O sea que el sacerdote da primero y después los hijos dan. Entonces es igual que un padre y una madre. Si le da una buena instrucción, aparte de lo lindo que es darle el alimento y el vestido, usted está instruyendo bien a sus hijos y los va a convertir en hombres de Dios. Pero si usted no les enseña desde muy pequeños, sus hijos no pueden ser hombres, sino es hombres que se multipliquen, pero con maldad a la tierra. Entonces le voy a decir algo. Enséñale como Abraham le enseñó a Isaac. Iba por el niño. ¿A dónde iba? Al sacrificio. ¿Y quién era el sacrificio? Isaac. Pero el Señor, ¿qué hizo? Cuando vio el corazón de la obediencia de Abraham, aparte que le había obediente, le estaba dando su hijo. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo devuelve. El Señor, cuando ya probó su corazón,
y usted prueba el corazón de sus hijos, le va a volver lo que usted ha hecho por amor. Oiga, esto es una palabra profética. Le va a volver lo que usted ha hecho por Dios. Se lo va a volver. Y yo sé lo que le digo. Dios no es injusto para olvidarse de las obras que puede hacer un hijo de Dios en la tierra. Él no es injusto. Tenemos un Padre justo. Quizás han habido hombres profesando el nombre de Jesucristo con injusticia. Y por eso han dañado el corazón de muchos pueblos. Entonces, en los hogares suyos, por favor, instruyen con la palabra. Lo estoy instruyendo. Porque aquí dice: hay alimento en mi casa. Y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no me voy a aventar en los cielos. Muy bien. Aquí esto sigue vigente. Ahora la ley, Jesucristo fue. Lo crucificaron y Él nos cubrió para que nosotros tengamos la oportunidad que, aunque seamos ya de edad, empecemos a otra vez como niños. ¿Está conmigo? Pero ya después de tantos años, era la misma instrucción y ya llega su hijo biológico en casa. Ahí está Josito Yuri. Le llega la edad de 22 años. Se empieza a desarrollar. Dios lo empieza a bendecir. Amén, decirle sí. Y le da su salario, su tercer, cuarto sueldo, qué sé yo. Y le dan 10 veces más de lo que le dieron la primera vez. Y él dice: bueno, ahora me voy con mis amigos. Y se olvida de su casa, de su papá y su mamá. ¿Está conmigo? Y eso es lo que, por eso es que nosotros tenemos que enseñar los principios a nuestros hijos de Dios, para que entonces el Espíritu Santo le diga: ¡hey! No vas a ningún lado, porque es el Espíritu Santo. Acordate de tu papá y tu mamá, cómo fue. A veces se quedaban sin comer para darte, y lo viste, porque ya cuando es un grande ya se da cuenta. Cuando crecen los hijos se dan cuenta. Por eso es que Isaac ya se da cuenta cuando iba con la leña. Él ya se había dado, ya iba con leña y ya sabía. Entonces, hermano, uno se puede dar cuenta cuando crece, y por eso le suplico, lea su Biblia. Por eso venga hacia el discipulado, instruya, se lea. Y si tiene una duda, pregunte. Porque la verdad tiene que conocerla a usted. Y a muchos pueblos lo han engañado. No, están con el diezmo no, eso fue de la ley. ¿Quién dice? Vamos a Mateo 23, 23, solo pongo versículos que son bien claros. ¿Quién dice? Es que no dice que Jesús diezmó, pero dice que si Jesús cumplió toda la ley. Estoy poniendo acá que era ley. Jesús cambió el sacerdocio y puso el de Melquisedec, por ese el de él, el mismo de Abraham. Es el mismo. Fue antes que Moisés, Abraham, y después fue Moisés, la ley, y lo que acabamos de leer, que ya no estamos bajo maldición. Hermano, o sea que si yo no niego, no estoy bajo maldición. No está bajo maldición, pero tampoco está bajo bendición. ¿Qué? Sí, porque si es niño, espiritualmente acaba de venir, usted no tiene ninguna responsabilidad porque tenemos que enseñar con el ejemplo. Si es joven, tenemos que irlo a alimentar, y cuando ya sea adulto, tiene que dar el fruto. Porque usted dice: no, desde que yo entré y pasé por esa puerta, yo he visto la mano de Dios. Usted tiene que verlo. Porque Abraham no podía dar algo que no tenía, ni que no entendía. ¿Está conmigo? Lo leemos. Porque nadie puede dar algo que no entiende. Si a usted no le ha dado amor, ¿cómo va a responder usted? Hermano amado, si usted no lo ama, ¿cómo va a amar? Pero si usted lo ama amado, usted va a responder. Y entonces nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo, tarde o temprano, si usted reconoce al Señor, Él va a hacer entender que todo lo que usted ha hecho, ellos deben valorar. Pero va a ser obra del Espíritu Santo. Por eso en las iglesias también no podemos nosotros ir ponerle a la gente diezmo en la ofrenda. Si usted dice Espíritu, ay hermano, a usted hermano le va a ir mal si se pone así. No, yo sé lo que estoy predicando. Veamos. 23, 23. ¿Está conmigo? Mira lo que dice.
quién estaba hablando? Jesús. La letra en rojo es cuando Jesús habla. Diezmáis la meta y el enemigo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Estaba bajo la ley, ¿no? ¿Cuál era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora dígame, ¿cree usted que es justo olvidarse de un sacerdote cuando el sacerdote le ha enseñado a ser padre? Porque el sacerdote empieza desde la casa, el hogar. Y no es el dice, mi papá la está viendo mal, pero qué Dios nos dice. Hijos bárbaros. Pasa. Por eso Isaac bendijo a Jacob cuando le dio su comidita. Le soltó toda la bendición sacerdotal. Porque le dio su comidita. Hay hijos que ven a veces a los padres y dicen, yo diario, prefiero llevar mi diario a donde no comieron, a donde no fueron cubiertos y no fueron amados. Prefieren llevar su cuarto o quinto salario cuando son grandes fuera de casa. ¿Pero por qué? Porque no nos enseñamos desde el principio cómo debe ser. Entonces, por allá se va, hermano. Y allá se no es justo. Eso es lo que les digo. Miren, lo más importante, no ley, aunque había que hacerlo cuando se crece. Cuando es el niño no se hace, ¿vio? Cuando usted es joven tampoco, usted tiene que ser restaurado. Y cuando es restaurado, usted se comporta como un hombre o una mujer obediente. Miren lo que dice. Se olvidaron de lo más importante. ¿De quién estaba hablando? Jesús. ¿De qué se olvidaron? De la justicia, la misericordia y la fe. ¿Quieren? Sí. Papá, no tengas pena. Ese carro un día lo vas a tener. Papá, no tengas pena. Cuando yo sea grande te voy a ayudar. Ya cuando está joven. Y cuando se emociona y mira al mundo, se le olvidó. Así muchas veces pasa. Se le olvidó. Qué triste. Qué difícil. Entonces Jesús viene y le dice, se olvidaron de la justicia, la misericordia y la justicia. ¿Será que no es justo que alguien que siempre que los eche? ¿Ha sembrado usted sus hijos? Usted lo sabe y yo sé que sí. ¿Se ha dejado usted de poner algo por darle a sus hijos? ¿Se ha privado incluso de la vida para poder cubrir? Solo Dios lo sabe, pero si usted lo ha hecho, ahí va bien. Ahora al hijo le corresponde responder. Eso se llama justicia. Eso se llama misericordia. Y entonces usted como hijo de Dios, Abraham como hijo, cuando creció, digo, yo fui a ganar la batalla, fui a trabajar. Me quise, a Abraham no lo obligaron, que él nació. No fue ley, pero cumplió un principio de ley. Siembra, cosecha, justicia. O sea que Melquisedec era el papá de Abraham, hermano. No, porque Abraham iba a ser padre de multitudes. Y usted se recuerda que cuando alguien muere dice Marcelo de Abraham. Estaba hablando de que era una figura de Dios Abraham en tierra de padre. Allá lo estoy pensando, ¿no? Pero sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en nuestros hogares? Justicia. ¿Qué tenemos que esperar que Dios nos haga? Justicia. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra casa? Misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Según lo que dijo Jesús, fe. Y el que no provee para su casa, negable. Pero el niño no. Mira ahí para los niños. Hay que arrullarlos, cuidarlos. Y ese es el daño que la iglesia estaba sufriendo. No saben discernir los que están en esta iglesia muchas veces. Y algunos quieren solo el sacerdocio sin pasar el protocolo de ser hijos, primero crecer, llegar a ser hombres y entonces poder cubrir a otros. Abre ese primer hogar que está, eso constituye a una familia y la familia constituye a la iglesia. Y por eso hay iglesias que no están saludables. Hay hogar porque no hay hogares saludables. Pero Abraham fue un hombre que trajo salud espiritual a su casa. Y el hombre fue próspero.
Y el Señor de entrada, cuando lo vio su corazón, te devuelvo a tu hijo. Y le devolvió a Isaac y proveyó por él. Esa es la figura de usted para mí. Señor va a proveer. Entonces, pero usted primero viene y dice, esto es de Dios. Pero cuando usted crezca, primero tiene que recibir usted pan y vino. Vamos ahí, vamos a ir terminando. Libro de Génesis. Usted tiene que recibir ¿qué? Pan y vino. O sea que antes de que usted dé, tiene que ser primero alimentado. Tiene que ser cubierto y tiene que ser amado para que usted dé. ¿Está conmigo? Pero si en su casa no han amado y le han dado amor, es justo que usted ame a su padre y a su madre, que los honre, que los bendiga y los cuide. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿está conmigo? Déjenme buscar este versículo. Esto es cuando le dice el Señor, Melquisedec, aquí está. 14:18 dice, mire lo que pasó aquí. Un padre. ¿Quién era el padre ahí en ese momento antes que Abraham fuera padre? ¿Y quién era hijo en ese momento? Abraham. Abraham era figura de hijo primero. Y después llegó a ser padre. Mire esto. Entonces Melquisedec igual a padre. Rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. ¿Qué dice que sacó? Pan y vino. Y ya vio que en Malaquías les dijo, ustedes me robaron. ¿En qué te hemos robado? Nuestros diezmos. Porque un pastor con los diezmos que recibe tiene que cubrir a los que vienen entrando que son niños. Yo quiero que me entiendan. Pero el pastor empieza desde casa, del lugar. Así fue como empezó Abraham. Porque él llegó a pastorear muchos rebaños. Abraham. Entonces, ¿pero qué hizo Abraham? Primero recibió, hermano. Hermano, ¿está aquí? Primero se recibe. Para reconocer a los sacerdotes se recibe primero. Usted para amar a su padre y a su madre primero tuvo que haber recibido amor. Tuvo que haber recibido, miren, pan. Tuvo que haber recibido gozo, eso es figura del vino. Y cuando usted recibe eso, usted dice, aleluya. Usted va a honrar y va a cumplir con la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Entonces, leámoslo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Cómo va a reconocer a un sacerdote usted? En su casa, su padre y su madre, ¿cómo lo va a honrar? Cuando su papá y su mamá han sacado pan y le han dado vino. ¿Cuántos hemos sido alimentados en nuestro hogar? En mi hogar yo fui alimentado. Y si en algún momento el padre deja de alimentar, está perdiendo su honra y su sacerdocio. Se lo vuelvo a repetir. Aquí he enseñado por la gracia de Dios que al hijo nunca se le quita el pan ni el techo. Tiene derecho a eso. Pero los hijos cuando crecen tienen que ser responsables también con el pan y el techo. Mira lo que dice. El padre sacó pan y vino, el sacerdocio, el padre. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Santísimo, creador del cielo y de la tierra. Lo empezó a bendecir, ¿no? Y le dio físicamente pan y vino. Eso dice la Biblia. Entonces, oiga lo que dice el verso 20. Ya voy terminando. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Lea conmigo ahí, por favor. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero primero Abraham recibe. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Enseñémosle eso a nuestros hijos. No les, nunca un padre le exige a un hijo. Eso se llama ley. Pero sí, que nuestros hijos por obra del Espíritu Santo digan, mi papá, mi mamá. Yo honro. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué va a salir de ahí? Una bendición. Mire lo que pasó. Abraham dio los diezmos de todo, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, siempre el enemigo hablándole a nuestros hijos, ¿no? Iglesia, a usted le habla el enemigo también. Y apareció este de Sodoma, figura del enemigo, y dijo a Abraham, todavía no era Abraham, solo Abraham, dame las personas y toma para ti lo envidia. Eso está pasando con muchos que son padres de las iglesias. El enemigo le dice,
Dame las almas y yo te voy a dar dinero, porque amo más el dinero que las almas. Entonces dice, y respondió Abraham, mire, él se paró firme, un padre de él para ser firme. Y ahora el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde el hilo de una correa del calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. O sea, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? A que sean hombres honrados. Por eso dice Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? De ninguna manera. Entonces dice, excepto solamente lo que comieron, ¿qué es? Los jóvenes. Ánimo, los jóvenes todavía no puede entender el principio de vida, porque es joven, tiene que madurar. ¿Está conmigo? Y la parte de los valores que fueron conmigo, Abner, Escol y Mamre, hasta le dio los nombres. Abraham le dijo aquel de aquel, pero él no va a durar. Yo ya, pero eso, déjamelo pasar porque Dios tenía necesidad. Los cuales tomarán su parte. Entonces ya después el Señor vino y me dijo a Abraham, hermano, enséñale a sus hijos el principio. Usted va a ver, porque hay hasta impíos. Yo he recibido así. Dígale al pastor que ahí va mi ofrenda. ¿Cierto o no cierto, José? ¿Sabe por qué hay impíos? Porque no han tenido piedad de su propia alma, no buscan a Dios, pero me han mandado ofrenda y me han mandado a Dios. Ahí está José testigo. Mandaron una ofrenda varias veces, o un par de veces, creo. ¿Y por qué? Porque Dios provee. Pero como ellos dan, pues sí. Porque a mí no me lo están dando, se están dando el Señor. Qué tremendo, hermano. Hay impíos que conocen los principios de Dios y tienen dinero. Eso no significa que se van a salvar. Dinero reciben, mas no se recibe. Entonces enseñémosle a nuestros hijos a amar primero la salvación. Hermanos, ¿están conmigo? Enseñémosle a nuestros hijos a amar la salvación y después enseñémosle principios que van a hacer que ellos sean hombres obedientes. Primero a Dios. Primero a Dios. Y si es obediente a Dios, vamos a orar al Padre y Madre. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por usted y bendecirlo. La gracia y el favor de Dios venga sobre tu iglesia, Señor.